Estamos en esta jornada y lo quiero saludar al otro lado de la línea telefónica. Está el doctor Limber Cardoso. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Lo saluda Marcelo de la Cruz aquí en la radio, en la edición de la noche. Los saludamos aquí desde la ciudad de La Paz. Muy, pero muy buenas noches. Buenas noches, un saludo a su programa. Don Limber, a ver, aquí todos están pendientes de lo que son las elecciones, pero le quería hacer una pregunta para entrar tranqui a esta entrevista. Este año, en el cronograma de elecciones, tanto entre clubes de división profesional y asociaciones, ¿cuántas elecciones tiene que organizar el comité electoral durante este 2022? ¿Ya tienen un cronograma de eso? Sí, tenemos un cronograma. Generalmente en algunos casos se demora, como en el caso de Wilstermann. Empezamos de nuevo y tenemos previsto para el 13 de agosto del Club Real Santa Cruz y de la Asociación de Fútbol Chuquisaca y así sucesivamente. ¿Cómo está el tema de Real Santa Cruz? Porque sabíamos que no había candidatos para esta elección. ¿Qué han sabido? ¿Qué nueva actualización de información hay? Sí, se sacó una nueva convocatoria y ya venció el plazo de presentación de candidatos. Se presentó una plancha y la misma ha sido habilitada, presidida por el señor Sánchez. Ahí está, entonces como que es la única plancha habilitada entonces. En el club Real Santa Cruz, sí. Ahí está, estamos hablando con el doctor Limber Cardoso. Doctor, otra pregunta que también que tenía esa curiosidad grande, siempre se habla de los clubes de división profesional, sus selecciones que tienen algún problema. Por ejemplo, con los equipos de Simón Bolívar, ¿tienen que tener el mismo trámite? Por ejemplo, si es que hay alguna elección de presidente. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los clubes de asociación y que, por ejemplo, van a jugar la Copa Simón Bolívar? A ver, le explico. La Federación Boliviana de Fútbol está afiliada a la Conmebol y a FIFA con sus 16 clubes y 9 asociaciones, ¿no? Entonces nosotros somos responsables, conforme establece el estatuto en su artículo 62, de todos los miembros de la Federación Boliviana de Fútbol, que serían los 16 clubes y las 9 asociaciones. Ahora, la Copa Simón Bolívar se lleva a cabo con clubes campeones, subcampeones, si no me equivoco, de cada asociación. Entonces ellos tienen que ser administrados por su asociación, no por la Federación Boliviana de Fútbol. Esto quiere decir, por ejemplo, que si un equipo, un club cualquiera del país, por ejemplo, puede conseguir la clasificación, llega a ser campeón, o por el tema del directo puede llegar a la división profesional, recién ahí ustedes toman conocimiento de ese club y toman acción en ese sentido. Es lo que entiendo, ¿no? Es así, porque ahí al ascender, ya sea directo o por la vía indirecta, recién llega a ser miembro de la Federación Boliviana de Fútbol. Entonces, como miembro, sí está bajo nuestra tuición. Ahora, las asociaciones, usted me dice, son las que regulan estos clubes, a todos sus clubes de cada departamento, pero, por ejemplo, ¿les piden ayuda a ustedes, los colaboran? ¿Hay un nexo o no existe ningún nexo entre lo que hacen las asociaciones y sus selecciones en los diferentes clubes? Justamente ese tema es que con las asociaciones se coordina, porque nosotros llevamos a cabo las elecciones de las asociaciones. Este año tuvimos la elección en la AFO, en la Asociación de Fútbol Oruro, y dentro de la Asociación de Fútbol Oruro tiene un comité electoral quien lleva a cabo las elecciones de sus clubes. Claro, es un trámite muy llamativo, pero también a la vez un poco complicado, ¿no? Porque me imagino que cada asociación, de acuerdo a su estatuto, debe tener sus propias normativas, ¿no? Ahí está el problema. Justamente el artículo 96, numeral 6 del Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol, que ha entrado en vigencia en mayo del año 2017, establece que
todos los miembros de la Federación Boliviana de Fútbol, es decir, los 16 clubes y las 9 asociaciones, deben adecuar sus estatutos al estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Qué significa la palabra adecuación? Entonces tenían que acomodarse, así como es el estatuto de la Federación, debería ser similar a los estatutos de cada asociación y de cada club. Entonces, muchos clubes y asociaciones ya adecuaron sus estatutos, ¿no? Y entonces van en ese camino. En ese sentido, ¿hay una mayoría ya de adecuados o es una minoría? Una mayoría. La mayoría. Uno justo de los que más problemas ha dado justo por la no adecuación de los estatutos ha sido The Strongest, ¿no? Es así, el Club Strongest no tiene estatuto adecuado al estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Y es una de las razones por el que se está llevando con las reglas del estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol sus elecciones. Claro, ayer en la asamblea de The Strongest, para comenzar, para ustedes, los del comité electoral, esta asamblea no es válida, ¿no? A ver, hay que primero ver el tema del Club Strongest. Es miembro de la Federación Boliviana de Fútbol y como miembro está obligado a acatar las normas que rigen la Federación Boliviana de Fútbol, y en este caso, al no tener un estatuto adecuado al estatuto de la Federación, ya incumplió una de las reglas que establece el mismo estatuto. Segundo, la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol emana resoluciones, ¿no? Y esas resoluciones son apelables en la Comisión Electoral de Apelaciones. Esa es una de las razones por qué no causa estado la determinación que pueda surgir dentro de un miembro de la Federación Boliviana de Fútbol. Si hubo alguna asamblea, tomaron alguna determinación, no debe ser tomado en cuenta por esa razón que ya mencioné, de que la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol emana resoluciones, ¿no? Y esas resoluciones son apelables. Claro, estamos hablando con Limber Cardoso del Comité Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol. Don Limber, le vuelvo a decir, la reunión de ayer en la ciudad de La Paz, dentro de uno de sus dictámenes decía no estar de acuerdo con la asamblea. ¿Se acuerda la asamblea del año pasado que realizó The Strongest, que le dio la potestad a la federación para hacer ese tipo de resoluciones? ¿Se puede de alguna manera no tomar en cuenta esa asamblea o como quieren volcar el camino? Hay un gran error, porque la asamblea que se llevó a cabo en octubre del año 2021 fue a consecuencia de una resolución que emanó la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol. En otras palabras, la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol resolvió que haya esa asamblea, y justamente pedimos que sea con notario de fe pública, y así nos hizo llegar. Entonces, esta asamblea no ha sido autorizada por la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol. Y la respuesta sí, le entiendo. Y la respuesta en ese octubre del año pasado fue esa, ¿no? La aceptación del club The Strongest de que la Federación Boliviana de Fútbol lleve las riendas tal cual lo dicen los estatutos y toda la normativa de la Federación Boliviana de Fútbol. Esa es la idea, ¿no? Es así, o sea, es lo que debe ser, y la Asamblea resolvió eso, ¿no? A petición o a resolución de la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol. Entonces, esa Asamblea no fue porque quisieron hacer los del Club Strongest, sino fue dispuesta por la Comisión Electoral. Entonces, se llevó a cabo esa Asamblea a consecuencia de una resolución que emanó la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol. Y si recuerdan, después se suspendió el acto eleccionario porque fuimos denunciados por usurpación de funciones por algunos socios, posibles candidatos en esa oportunidad ante la Conmebol. Y por esa razón se había suspendido el acto eleccionario en el Club Strongest,
Y recuerda también usted, y siempre mandaba mensajes, me preguntaba cuándo va a ser la selección del Club Stronger, y no se llevaba a cabo porque teníamos una denuncia. Sí, exactamente. A consecuencia de esa denuncia, nosotros hemos encaminado en la Conmebol, y nos llegó una carta personal donde nos pide seguir trabajando, seguir llevando a cabo las elecciones. No tendríamos por qué parar, porque no había una denuncia en camino, ni mucho menos una sanción en contra de la Comisión Electoral. Y por esa razón nosotros sacamos la convocatoria que estaba siendo esperada, si cabe el término, para el Club Strong. Sacamos la convocatoria a elecciones y no fue apelada, impugnada, mucho menos cuestionada, y es una de las razones por el cual se continúa con ese calendario electoral que está prevista para el 30 de julio del presente año. En este momento, ¿qué etapa estamos atravesando de ese calendario? Estamos en la etapa de que el directorio del Club Strong tiene que presentar la nómina, el padrón electoral de quienes van a votar el día 30 de julio, ¿no? Y ellos nos solicitaron una ampliación de plazo el día viernes y se les concedió por esta semana más para que puedan presentar el fin de semana la lista de los votantes en el Club Strong. Déjeme, esta pregunta es muy importante porque la verdad lo están escuchando muchos socios, hinchas. Se ha mandado al empadronamiento aquí en la ciudad de La Paz para el hincha de The Strongest. ¿Es real que si en el empadronamiento aparecen 1000, aparecen 100 o aparecen 10, es lo que va a respetar la Federación Boliviana de Fútbol? No importa el número, pero el empadronamiento, el que vaya a ser The Strongest, ¿es el que vale para los votantes? Es así, tenemos que ser respetuosos de la norma. Justamente nosotros no podemos ingresar a las internas del Club Stronger y hacer el padrón. Por eso es que se le otorga al club que está llevando a cabo las elecciones para que nos entreguen un plazo prudencial, y en este caso 7 días antes de las elecciones. Posterior a que nos emanen la lista al padrón electoral, no se va a ingresar ninguna persona más para el acto eleccional. Estamos hablando con el doctor Limber Cardoso respecto a esta situación de las elecciones del Club The Strongest. Doctor, si alguien hiciera, usted me contaba y hemos hablado bastante de este tema, de las denuncias, fueron 2 cartas, fueron 2 socios. Si volvería a ocurrir eso, ¿se podría trabar la elección nuevamente o ya está definido, está oleado y sacramentado que este 30 de julio hay elecciones? En este caso es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque la Conmebol conoce del acto eleccionario del Club Stronger. Justamente ha sido por el Club Stronger que la Comisión Electoral tuvo comunicación con la Conmebol, una comunicación directa para poder resolver este tema, porque tanto los directivos como la prensa nos iban pidiendo elecciones, y cada entrevista que me daban preguntaban cuándo va a ser las elecciones del Club Stronger. Entonces eso ha encaminado para que nosotros podamos tener una comunicación directa con Conmebol, con la Comisión de Ética exactamente, y ellos determinaron que nosotros tenemos que seguir con los actos eleccionarios. Entonces tiene conocimiento la Conmebol en este caso de las elecciones y de todos los actos que nosotros realizamos, de las habilitaciones, inhabilitaciones, todas las resoluciones que emana la Comisión Electoral es de conocimiento de la Conmebol. Entonces ya es diferente. El pasado año no tenía conocimiento la Conmebol y es por esa razón que sorprendieron a los de la misma Conmebol con una denuncia en contra de la Comisión Electoral, ¿no? Claro, me entenderá lo que le acabo de preguntar por el hecho de, usted nos conoce, los bolivianos somos no nos damos vencidos, ni aún vencidos, y en estos temas políticos aún más. Ahora yo le pregunto, uno puede sorprenderse por lo que puede ocurrir, porque siempre puede ocurrir cualquier cosa. Ante un tipo de ese tipo de circunstancias, la Conmebol, al ya saber que The Strongest ha presentado problemas una vez, otra vez, ¿podría tener alguna sanción o no tiene nada que ver ese punto?
ya el Club Stronger debería ser sancionado. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no cumplió con lo que establece el artículo 96 en adecuar su estatuto. Entonces, ese aspecto de las sanciones ya no nos corresponde a la Comisión Electoral. Nosotros hacemos el informe y quien ejecuta para ser sancionado es el Comité Ejecutivo, el Congreso, y en este caso, si tiene conocimiento la Conmebol, seguramente se pronunciará, pero eso es otro trámite que no nos compete a la Comisión Electoral. Gracias, doctor. Estamos con Limber Cardoso. Una más, doctor. Estamos en la etapa de empadronamiento y tienen que presentárselo a usted y a toda la gente del comité electoral cuántos votantes va a tener Die Strongest. Y el otro tema, no sé si se acuerda, en algún momento habíamos charlado, no sé si está en el cronograma, el tema de los exámenes de idoneidad a los candidatos, ¿eso va? En ese aspecto déjeme aclarar, la Federación Boliviana de Fútbol no tiene una comisión de ética, entonces se los remite a la Conmebol y ya ellos verán si lo hacen o no lo hacen, y en este caso se le ha remitido a la Federación Boliviana de Fútbol. Ya también eso escapa de nuestro control. Sin embargo, no es un obstáculo como para que por el examen de idoneidad se pueda suspender un acto eleccionario. Me remito a su experiencia. ¿Alguna otra elección que ya ha pasado ha ido hasta Conmebol o no? Claro que sí. A ver, recordemos todos, el año 2017 exactamente tenía que llevarse a cabo la elección de la Federación Boliviana de Fútbol el 30 de septiembre. Y si no me equivoco, el 29 de septiembre vino la Conmebol y FIFA, intervino el acto eleccionario y suspendieron el acto eleccionario porque supuestamente había irregularidades en la inhabilitación del señor Guido Loaiza. Y como es de conocimiento de todos, se suspendió y se llevó a cabo la elección recién en abril del 2018. Entonces hay ese precedente, ¿no? Claro que en esa oportunidad la Conmebol no tenía esa comunicación directa con la Comisión Electoral como ahora lo tenemos. Esa es la diferencia. Para ser presidente en la votación, el candidato, ¿cuánto de porcentaje debe tener? Mira, hay una confusión, decía la gente, cuánto va a ser porcentaje. El estatuto es claro, tiene que haber los 2/3 de votantes, el ganador, ¿no? Tiene que ganar, y si no gana en la primera etapa, se repite el acto eleccionario en el mismo acto, y así sucesivamente. Todo eso está expuesto, transcrito en la resolución de convocatoria. Le hago la pregunta, si no hay 2/3, por ejemplo, usted nos contó, ¿se acuerda? Si había 3 candidatos o 4 candidatos como había antes, era lo más seguro ir a una segunda ronda. Si no hay 2/3, con solamente 2 candidatos, ¿qué sucede? ¿Otra votación? Se repite, sí, otra votación en el mismo acto. Y las reglas para esta segunda votación ya son diferentes. ¿Es mayoría simple? Sí. Estamos hablando con el doctor Limber Cardoso en vivo en esta edición. Le hago ahora sí la última, doctor. ¿Ha recibido, después de lo que fue la inhabilitación del señor Kurt Rensch, un hombre muy popular en Die Strongest, ha recibido algún llamado de él? Porque él se queja de que no le informaron de que lo inhabilitaron mal, de que del tiempo se queja, de que ni siquiera le revisaron la apelación ni nada por el estilo. ¿Le ha podido usted explicar cuál ha sido la causa real de su inhabilitación, o eso no está dentro de sus funciones? Sí, personalmente le expliqué el tema de su inhabilitación de primera instancia, de la resolución que emanó la Comisión Electoral. Ya de la resolución de la Comisión Electoral de Apelaciones no me compete explicar. Sin embargo, yo pude explicar las razones de los que fueron ratificados nuestra resolución. Y vuelvo a repetir, para su programa se ratificó nuestra resolución de inhabilitación por la simple razón de que después de haber vencido el plazo de presentación de candidatos y documentos, no se acepta más documentos,
¿no? Entonces, ellos decían que habían presentado documentos a la comisión de apelación y ellos no habían revisado y inclusive confundieron, creo, en la información de que les habían dicho que han presentado fuera de plazo, y no es así. Ellos presentaron dentro del plazo porque nos presentan a nosotros y nosotros somos los que remitimos la apelación ante la comisión de apelación de la Federación Boliviana de Fútbol. Entonces cumplieron con el éxito del plazo, pero lo demás ya corresponde pues que explique a la comisión de apelación. Sin embargo, está sencillo. Ratificaron esta resolución porque entendieron que nosotros cumplimos a cabalidad con lo que establece el estatuto, los requisitos, ¿no? Y vamos a recordar a la población y a los hinchas del Club Stronger, el señor Kur ha sido habilitado con sus mismos documentos que presentó el señor Kur, porque en el requisito 3 presentó que es un socio pasivo, que tiene deudas por su CDP, y en el requisito 4 presentó que tiene deudas con el club, ¿no? Entonces, esos dos documentos que consiste en una auditoría del Club Stronger donde establecía que el señor Kurt debía 1.000.000, más de 1.300.000, y esas fueron las razones para su inhabilitación. Y esos documentos no nos los inventamos nosotros como comisión electoral, nos presentó el mismo candidato, el señor Kurt, ¿no? Entonces, eso ha sido también verificado por los de la comisión de apelación, de que es algo imposible que se habilite a un candidato que tenga deudas o que incumpla los requisitos, ¿no? Claro, exactamente. Yo creo que completamente claro. Usted ya está un buen tiempo en esta comisión, doctor. ¿Esta será la elección más complicada que le ha tocado organizar? No. ¿O la de San José sigue siendo la primera? No, de San José no ha sido complicado, no. La complicadísima fue la de Blooming, ¿ya? Sí. La de Blooming, porque en el Club Blooming incluso tocaron temas regionales. En el Club Blooming se resistieron a aceptar que una comisión electoral de la federación lleve a cabo su elección, porque aducían que era un club autónomo, independiente, y ese aspecto costó hacer entender de que el Club Blooming es miembro de la Federación Boliviana de Fútbol, afiliado a la Federación Boliviana de Fútbol, compite con las reglas que establece la Federación Boliviana de Fútbol, recibe premios en las competencias que establece la Federación Boliviana de Fútbol, bajo la supervisión también de la Conmebol, ¿no es cierto?, cuando se gana una Copa Internacional. Entonces, esos aspectos costó hacer entender, pero al final creo que fue una de las elecciones mejor organizadas de todas las elecciones que hemos llevado. Y al final Blooming se levantó, se levantó nomás, porque parecía que... Sí, ¿no? Siga, por favor. Es importante recordar de que en esa ocasión lo mismo nos decían si va a descender el culpable es Limber Cardoso, ni siquiera decían la comisión electoral de Limber Cardoso, por eso tocaban temas regionales y en Santa Cruz, así difícil, ¿no? Pero más bien que entendieron de que son afiliados a la Federación Boliviana de Fútbol y que deben obedecer las reglas que establece dentro del seno de la Federación Boliviana de Fútbol, que es el Estatuto y Código Electoral. Entendieron y se llevó a cabo y hoy en día se levantó, tiene un presidente elegido, supervisado y administrado las elecciones por la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol. Claro, eso es un poco lo que ocurre aquí también, ¿no? Porque acá la gente como que reclama esa circunstancia y hoy en día el fútbol está regido a lo que es la FIFA, después la Conmebol, después la Federación Boliviana de Fútbol y todos sus afiliados. Y por ahí no nos gusta ese sistema porque no es el de antes, pero es el que existe y es la normativa que existe en el mundo, doctor. Es así, por eso cuesta hacer entender y también nos sorprende de algunos dirigentes, dinosaurios, y cada el término, han estado tanto tiempo en la dirigencia y que no se den la molestia de darle una lectura al estatuto de la federación
o por lo menos hacer un proyecto para borrar a la comisión electoral si no les gusta, ¿no? Pero hay que recordar también por qué hay una comisión electoral de la Federación Boliviana de Fútbol que supervisa, administra actos eleccionarios. Las razones son las siguientes, porque un día presentaban a un presidente de un miembro de la Federación Boliviana de Fútbol. A la otra semana aparecía otro presidente y por último habían dos presidentes. Si recuerdan, en la Asociación de Fútbol Cochabamba habían dos dirigentes, sí, dos presidentes, dos directivos. Entonces, pero ellos se elegían como querían y querían hacerse reconocer a la fuerza. Entonces, eso fue una de las razones. También otras, de que se termine con esas elecciones nombradas al dedo, por aclamación y otras formas que hoy en día, con la vigencia del nuevo estatuto y código electoral, están prohibidas, ¿no? Tiene que ser supervisada y administrada obligatoriamente por la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol. Eso no lo decimos nosotros como Comisión Electoral, no es que nosotros siempre queremos llevar las elecciones sí o sí, sino eso lo dice el estatuto. Ahora, esos dirigentes dinosaurios que han estado tanto tiempo en el fútbol y que reclaman autonomía e independencia, por lo menos ocúpense de dar una lectura y hacer un proyecto, presentar a la federación de que este sistema con la comisión electoral no funciona, y seguramente el Congreso analizará, suprimirá y ya verán, pero por el momento no es el camino, ¿no? Doctor, el mensaje clarísimo. Le agradezco mucho, le pedí 5 minutos y nos ha dado una muy excelente explicación de todo lo que está pasando. Le mando un abrazo muy grande, doctor. El agradecido es mi persona, que tenga linda noche, ¿ya? Ahí está, la palabra de Limber Cardoso acá en esta edición aquí en la radio para tocar un tema que la verdad es muy muy conflictivo. La Federación Boliviana de Fútbol, a cargo de su comité electoral, no va a tomar en cuenta lo que es la asamblea que ayer ha habido en el Coliseo Don Bosco. No van a tomar ninguna atención. Y es más, como lo ha dicho el doctor Cardoso, las elecciones están cumpliendo el cronograma y calendario correspondiente. En este momento hay una semana más de empadronamiento para que la gente se pueda empadronar. La pregunta es, ¿va a haber algo? ¿Puede surgir una sorpresa? La verdad yo dudo en ese respecto, porque toda sorpresa tendría que ir por la vía de la legalidad, y la verdad muchas puertas ya se han ido cerrando para quienes tratan de complicar esta situación de las elecciones en The Strongest. Yo les dejo a ustedes la opinión. Estamos en vivo aquí en la radio.